Debbie, time is 12 minutes past 9. You're under arrest on suspicion of murder. You don't have to say anything but obey how defence don't mention one question, something for the What do you mean? I'm anything you do say suspicious no of given murder? evidence. What do you mean? Right, just stay sat there. What do you mean? En la idílica ciudad costera de Bournemouth, Inglaterra, la vida suele transcurrir a un ritmo tranquilo. Los turistas pasean por las playas de arena, las familias disfrutan de los encantadores muelles y el sonido de las olas proporciona un ritmo constante y relajante. Pero a finales del verano de 2023, esta tranquilidad se vio interrumpida por una serie de descubrimientos tan horripilantes que parecían sacados de las páginas de una novela de terror. La comunidad estaba a punto de descubrir que una oscuridad mucho más profunda que el océano se escondía justo bajo la superficie de su pintoresco pueblo. Todo comenzó una tarde lluviosa. Una mujer local llamada Dana Burton repartía folletos por el paseo marítimo, apresurándose por terminar su trabajo antes de que empeorara el tiempo. Buscando refugio temporal de un aguacero repentino, se agachó bajo un gran árbol cerca de Manor Steps, un sendero zigzagueante y transitado que bajaba a la playa. Mientras esperaba a que amainara la lluvia, un olor fétido y desconocido asaltó sus sentidos. Sus ojos recorrieron el suelo y se posaron en un paquete extraño, envuelto toscamente y abandonado cerca de la base del árbol. La curiosidad se mezcló con una sensación de inquietud. Al amainar la lluvia, decidió continuar su camino, pero la imagen del extraño paquete y su olor pútrido persistían en su mente. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo andaba muy mal. Poco después, impulsada por una persistente premonición, regresó al árbol. La lluvia había empapado y aflojado parcialmente el envoltorio del paquete. Al mirar más de cerca, se le heló la sangre. De entre las capas empapadas sobresalía algo que apenas podía comprender. Algo inconfundiblemente humano. Era un pie. El pánico la invadió y con manos temblorosas sacó su teléfono y llamó a la policía. La llamada desencadenó una búsqueda lúgubre y metódica. Los agentes que acudieron aseguraron la zona, con rostros sombríos al confirmar el horrible descubrimiento de Dana. Su búsqueda se extendió, recorriendo la vegetación costera y los senderos circundantes. Pronto, encontraron otra pierna humana no muy lejos de la primera. La investigación se convirtió en una operación a gran escala, proyectando una oscura sombra sobre el pueblo. 6 días después, la búsqueda los llevó a Boscombe Chine Gardens, un parque público cercano. Un agente, guiado por lo que describió como el inconfundible y perverso olor a muerte, se sintió atraído por una maleta negra abandonada. Dentro, la policía encontró el torso decapitado y sin extremidades de un hombre. El tranquilo pueblo turístico se había convertido en el escenario de un crimen monstruoso, y los investigadores ahora se enfrentaban a la abrumadora tarea de identificar a la víctima y encontrar a la persona, o personas, responsables de tan bárbaro acto. Los expertos forenses trabajaron incansablemente y, mediante el ADN, finalmente pudieron identificar los restos fragmentados. La víctima era Simon Schotten, de 49 años, un hombre cuya vida había sido un largo y difícil viaje, marcado por luchas que finalmente lo llevaron a la órbita de sus asesinos. La historia de Simon no fue de privilegios ni estabilidad. Desde pequeño, parecía estar buscando un lugar al que pertenecer, un camino que le hiciera sentir bien. Nunca se asentó en una sola carrera, sino que vagó entre varios empleos. Trabajó en agencias, trabajó en almacenes y durante un tiempo, incluso encontró una fugaz alegría trabajando entre las brillantes luces y el ruidoso caos de una feria. Si bien su vida profesional carecía de una base sólida, la piedra angular de su mundo era su familia. Amaba profundamente a su hijo, Wesley, y a su madre, y luchaba por mantener el contacto con ellos, sin importar cuán difíciles se volvieran sus propias circunstancias. La gran sombra que se cernía sobre la vida de Simon era una severa e implacable adicción a las drogas y al alcohol. Esta dependencia lo arrastró a una existencia caótica, dejándolo a menudo sin hogar y vulnerable en las calles.
cargaba con el peso de su adicción como una carga secreta, haciendo todo lo posible por proteger a sus seres queridos de sus peores realidades. Su hijo, Wesley, que tenía solo 19 años cuando asesinaron a su padre, recuerda a Simon no por sus dificultades, sino por su amor. No siempre estaba presente. Wesley recordaría más tarde, pero los momentos que compartimos juntos fueron preciosos. Los unió la pasión compartida por el automovilismo, momentos de normalidad y conexión que contrastaban marcadamente con la turbulencia que Simon enfrentaba solo. El amor de Simon por su familia fue su principal motivación. Fue la razón por la que intentó repetidamente y desesperadamente liberarse de sus adicciones, para convertirse en el padre y el hijo que tanto anhelaba ser. Quienes lo conocieron más allá de sus dependencias, lo describieron constantemente como un hombre amable, gentil y cariñoso, un alma perdida en una tormenta de la que no podía escapar. Pero la adicción es un amo cruel. Impulsó a Simon a cometer delitos menores para financiar su adicción, lo que a su vez lo llevó a una espiral de deudas con traficantes peligrosos. Desempleado y sin dinero, quedó atrapado. En un intento desesperado por sobrevivir, asumió el papel de mula, transportando sustancias ilícitas a través de los límites del condado para las mismas personas que lo tenían en deuda. Era un trabajo peligroso e ingrato. Su único pago era más de las sustancias de las que intentaba escapar con tanta desesperación, lo que apretaba las cadenas de su adicción y le hacía casi imposible liberarse. Finalmente, la ley lo alcanzó. Simon fue arrestado mientras trabajaba como mula y condenado a pasar un tiempo en la prisión de Norwich. Tras su liberación en septiembre de 2022, los servicios de libertad condicional, reconociendo el inmenso peligro de que regresara a su antiguo entorno, tomaron una decisión crucial. Lo trasladaron a Dorset, en el suroeste de Inglaterra, con la esperanza de que la distancia física de su antigua vida le diera una oportunidad de luchar. Era un intento de romper con sus vínculos con las deudas, los traficantes y las abrumadoras tentaciones que lo aguardaban. Por un breve tiempo, pareció que un nuevo comienzo era posible. Al principio, Simon vivía sin hogar en las calles de Bournemouth, pero pronto encontró un refugio precario en un hotel abandonado. No era mucho, pero le servía de techo. Lamentablemente, los demonios de su pasado eran implacables. Recayó y el ciclo destructivo comenzó de nuevo. Volvió a caer en la vida de mula, traficando en las calles durante 12 horas seguidas, recibiendo su único pago en el mismo veneno que lo estaba destruyendo. Ocultó meticulosamente este nuevo empleo ilícito a sus agentes de libertad condicional, sabiendo que si lo descubrían, sería enviado directamente de vuelta a prisión. Su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Las largas jornadas lo agotaban y su cuerpo sufría un dolor constante. Sufría de EPOC, una enfermedad pulmonar crónica que lo dejaba sin aliento, y una lesión previa le impedía usar correctamente su brazo derecho. Para agosto de 2023, su precario mundo se derrumbó una vez más. Lo desalojaron del hotel en ruinas, dejándolo completamente desesperado y sin nadie a quien recurrir. En su desesperación, buscó la ayuda de una pareja que conocía de sus negocios callejeros. Benjamin Atkins, de 49 años, y Debbie Pereira, de 39. Esta decisión resultaría fatal. Vivían juntos en un pequeño piso de alquiler, un espacio ya de por sí agobiado por sus propias vidas caóticas. Los tres, Simon, Ben y Debbie, estaban unidos por una grave adicción a las drogas y al alcohol. Llegaron a un acuerdo transaccional sombrío. A Simon se le permitía dormir en una tienda de campaña en el jardín de su piso. A cambio, tenía que proporcionarle sustancias por valor de 40 libras cada día. Las normas eran estrictas. Tenía que salir de la propiedad durante el día, pero se le permitía entrar por las noches para usar la ducha y el baño. En ocasiones, si el tiempo era particularmente malo, se le permitía dormir en el sofá. Esta situación vital era un polvorín. 3 vidas volátiles, cada una entrelazada con el caos y la desesperación, se apiñaban bajo un pequeño techo.
era una mezcla volátil de dependencia, pobreza y trauma destinada a estallar. A las 2 escasas semanas de mudarse a ese jardín, Simon Schotten sería brutalmente asesinado. Al igual que Simon, tanto Debbie Pereira como Benjamin Atkins eran producto de pasados profundamente turbulentos. La historia de Debbie comenzó con una sensación de abandono. Adoptada por su tía, creció a la sombra de sus primos, sintiéndose desamparada y olvidada, constantemente necesitada del afecto que veía prodigados. Su infancia se vio aún más marcada por horribles abusos. Su padrastro la sometió a brutales palizas físicas, mientras que sus amigos la sometieron al indescriptible trauma del abuso sexual. Estas experiencias tempranas distorsionaron su percepción de las relaciones, sentando un precedente para el futuro. Al llegar a la edad adulta, se vio envuelta en una serie de relaciones tóxicas con hombres que continuaron el ciclo de abuso físico y emocional, dejándola profundamente marcada, tanto por dentro como por fuera. A los 29 años, una de estas parejas la introdujo a la heroína, y su vida se desplomó en una adicción rápida y devastadora. Era madre de 2 hijos, que ya eran adolescentes, pero su relación con ellos era esporádica y tensa, otra víctima de su caótico estilo de vida. Hubo un periodo en el que Debbie logró la sobriedad, un atisbo de esperanza para una vida diferente. Pero esa esperanza se extinguió cuando su exnovio, Benjamin Atkins, regresó a su vida. Juntos, rápidamente volvieron a hundirse en las profundidades de su adicción compartida. La propia historia de Ben estaba plagada de violencia. Su padrastro lo golpeaba rutinariamente con una fuerza brutal y aterradora. De joven, se vio arrastrado a la escena rave de los 90, un mundo que lo introdujo a las drogas duras y lo condujo por el camino de la adicción y la delincuencia. Sin embargo, durante un tiempo, Ben logró salir de esa espiral. Tras la muerte de su querida abuela, encontró la motivación para dar un giro a su vida. Aprendió un oficio, convirtiéndose en un hábil carpintero, y durante un tiempo vivió una vida estable y productiva con una nueva pareja. Pero cuando esa relación terminó mientras vivía en Bristol, su vida comenzó a desmoronarse de nuevo. Fue entonces cuando reencontró a su antiguo amor, Debbie. Viajó a Bournemouth para visitarla y, casi de inmediato, se mudó a su pequeño piso. Al igual que Debbie, Ben tenía hijos de una relación anterior con los que apenas tenía contacto. Al principio, el sombrío acuerdo entre los 3 parecía funcionar. Simon tenía un lugar donde quedarse, aunque en una tienda de campaña en el jardín, y Ben y Debbie recibían su pago diario de drogas. De una forma retorcida, todos parecían obtener lo que necesitaban. Pero la frágil paz no duró mucho. La dinámica rápidamente se agrió y se volvió depredadora. Ben, no contento con el suministro diario de drogas, comenzó a pedirle dinero prestado a Simon, dinero que no tenía intención de devolver jamás. Para mantener la paz y evitar enfrentamientos explosivos, Debbie solía intervenir y pagarle ella misma a Simon. También comenzó a desarrollarse una lucha de poder emocional. Ben abusaba frecuentemente de Debbie, tanto verbal como físicamente, y Simon, con su naturaleza bondadosa, se ofendía mucho por esto. Intentaba defenderla, ofreciéndole un hombro en el que apoyarse. Debbie, a su vez, aceptaba la compasión de Simon, usándolo como colchón emocional. Pero al final, su lealtad permaneció con Ben, el hombre al que sentía que pertenecía su corazón, creando un triángulo tóxico de manipulación y resentimiento. Pronto, las exigencias de Ben se intensificaron. Las 40 libras diarias en sustancias ya no eran suficientes. Empezó a chantajear a Simon, exigiéndole más drogas y dinero, mientras se aseguraba de que Debbie no descubriera el alcance de su extorsión. Ben le lanzó la amenaza definitiva. Sabía que Simon trabajaba como mula. Amenazó con denunciarlo a sus agentes de libertad condicional, una llamada que garantizaría su regreso inmediato a prisión. Simon estaba atrapado. Su miedo y desesperación aumentaban cada día. La manipulación y el abuso solo empeoraban.
La noche del 18 de agosto de 2023, la tensión en el pequeño piso era palpable. Simon, sentado en su tienda de campaña, enviaba mensajes de texto frenéticamente a una amiga llamada Donna. Le confesó su creciente terror, diciéndole que ya no se sentía seguro en el piso y que necesitaba desesperadamente encontrar un nuevo lugar donde quedarse. Le explicó el chantaje y la presión constante de Ben. Esa noche, los tres estaban drogados, con el juicio nublado por una nube de sustancias. Ben y Debbie querían más, pero no tenían dinero, así que urdieron un plan cruel. Debbie distraería a Simon, incitándolo a una conversación, mientras Ben se colaba entre sus pertenencias y le robaba el poco dinero que tenía. El plan funcionó. Sobre las 4:30 de la mañana, Ben y Debbie salieron del piso a escondidas y fueron a buscar más drogas. Simon no tardó en darse cuenta de que le habían robado. Una rabia fría y furiosa lo invadió. Cuando la pareja regresó sobre las 7, drogados e indiferentes, Simon los confrontó. Ben, arrogante y desdeñoso, se limitó a reírse en su cara. Él y Debbie se retiraron a su habitación, cerraron la puerta con llave y consumieron entre ellos todas las drogas recién adquiridas, dejando a Simon afuera, hirviendo de ira y con una creciente sensación de temor. Simon esperaba ansiosamente que lo recogieran para su turno de 12 horas como mula. Envió otro mensaje de texto a su vehículo, rogándoles que vinieran antes de lo previsto. «Me siento inseguro», escribió, con una premonición de violencia flotando en el aire. Sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. En un arrebato de ira impotente, Simon tomó un cuchillo y cortó los cables de televisión del apartamento. Luego se retiró al pequeño cuarto de servicio a esperar a su vehículo, con el corazón latiéndole con fuerza. Nadie, excepto Benjamin Atkins, sabe con certeza qué sucedió después en ese estrecho cuarto de servicio. Ben afirmaría más tarde que actuó en defensa propia, una afirmación que las pruebas contradicen rotundamente. Se especula que Simon, quizás anticipando una confrontación violenta, se armó con el mismo cuchillo que acababa de usar para cortar los cables de televisión. Pero esto es solo una suposición, una posible explicación de cómo comenzó la pelea. Las pruebas físicas que quedaron pintaron un panorama brutal y desesperado. Se encontraron salpicaduras de sangre de ambos hombres en las paredes y el techo, testimonio de la violencia de la lucha. Tanto Simon como Ben presentaban heridas defensivas en las manos, lo que sugería una feroz lucha por el control del arma. El enfrentamiento se intensificó a una velocidad aterradora. Ben, físicamente más fuerte, logró dominar a Simon y arrebatarle el cuchillo. Una vez que tuvo el arma, cualquier atisbo de control se desvaneció, reemplazado por una furia frenética y asesina. Comenzó a blandir el cuchillo con ferocidad. Simon levantó los brazos para defenderse, y la hoja le cortó profundamente las manos y los antebrazos, dejándole múltiples puñaladas defensivas. Pero Ben era implacable. Se abalanzó hacia adelante, apuñalando a Simon en el pecho, no una, sino varias veces. Con un dolor insoportable, Simon se giró, intentando protegerse, pero Ben continuó su feroz ataque, hundiendo el cuchillo profundamente en la espalda y los hombros de Simón con golpes poderosos y deliberados. Abrumado por una furia aterradora, Ben no se detuvo ni siquiera entonces. Mientras Simon se desplomaba en el suelo, herido y moribundo, el ataque de Ben se volvió aún más depravado. Se sentó a horcajadas sobre el pecho de Simon y tomó un altavoz grande y pesado. Luego comenzó a golpearlo brutalmente contra el cráneo de Simon, una y otra vez, hasta extinguir cualquier rastro de vida. En un último y horrendo acto de absoluto desprecio, una vez muerto Simon, Ben se inclinó y le arrancó el ojo a su víctima con el pulgar. Debbie, que se había escondido en el dormitorio durante los aterradores sonidos del asesinato, solo salió cuando el piso quedó en un silencio sepulcral. Entró con cautela en el lavadero y se encontró con una escena de horror inimaginable. Encontró a Ben todavía sentado sobre el cuerpo sin vida y brutalizado de Simon.
El aire estaba impregnado del olor a cobre de la sangre. La escena se volvió aún más surrealista y escalofriante cuando Ben se giró, la miró con expresión vacía y dijo rotundamente: «Se ha meado encima». No pensaron en llamar a una ambulancia, ni un instante de pánico ni remordimiento. Simon simplemente fue abandonado, dado por muerto, en el suelo del lavadero. Lo primero que hizo la pareja fue coger la pipa de crack de Simon y fumar el residuo que quedaba. Durante unas horas se sentaron en la sala, colocándose, mientras el cuerpo de Simon yacía a pocos metros de distancia. Impulsados por la renovada euforia y las constantes ganas de más, decidieron que necesitaban volver a drogarse. Revisaron las pocas pertenencias de Simon, llevándose el poco dinero que le quedaba. También le quitaron la bicicleta y el teléfono. Debbie, tras averiguar el código PIN de Simon, desbloqueó el teléfono y lo volvió a registrar a su nombre para poder venderlo. Empeñaron sus pertenencias por dinero de la droga, volvieron al piso y se drogaron de nuevo, alejándose de la realidad de lo que habían hecho. Fue solo al día siguiente, bajo la cruda e implacable luz de la mañana, que reconocieron la lúgubre tarea que les aguardaba: deshacerse del cuerpo de Simon. Ben arrastró el cadáver de Simon del lavadero al jardín trasero, cubriéndolo con una lona. La pareja salió y robó productos de limpieza y una sierra para metales. Debbie, que sufría de trastorno obsesivo-compulsivo, se dedicó de inmediato a limpiar el piso meticulosamente. Su necesidad compulsiva de limpieza se convirtió en una herramienta para borrar las pruebas, un contraste agudo y perturbador con el caos absoluto del crimen. Mientras ella fregaba, Ben intentó un encubrimiento más burdo. Tomó prestada pintura magnolia de un vecino y simplemente pintó sobre las manchas de sangre de las paredes. Durante los días siguientes, Debbie continuó con su limpieza minuciosa y obsesiva mientras Ben realizaba una tarea mucho más macabra. Había conseguido un libro de anatomía y, usándolo como guía grotesca, comenzó el macabro proceso de desmembrar el cuerpo de Simon. Esperando a que oscureciera, trabajó en el jardín, cortando de forma macabra la cabeza de Simon, luego las piernas y luego los brazos. Ben estaba convencido de que podía deshacerse de las pruebas simplemente quemándolas. Prendió una gran hoguera en un incinerador improvisado en el patio trasero y arrojó allí la ropa de Simon y su cabeza cercenada. Sin embargo, había subestimado enormemente la realidad de tal acto. El olor a carne quemada, un hedor pútrido y profundamente inquietante, pronto impregnó el aire y traspasó las vallas de los vecinos. El horrible hedor no se parecía a nada que hubieran olido antes. Horrorizados y desconfiados, se quejaron. Ben, un mentiroso experto, logró convencerlos de que el olor provenía de un zorro muerto que había encontrado en su jardín y que simplemente estaba quemando el cadáver. Durante 2 días inútiles, intentó incinerar la cabeza de Simon utilizando diversos acelerantes para intentar intensificar el fuego, pero las llamas nunca alcanzaron la temperatura suficiente para consumir por completo los restos. Necesitaba un nuevo plan. El descubrimiento de los restos de Simon en el paseo marítimo y en Boscombe Chine Gardens condujo a los investigadores por una ruta decisiva. Un gran avance se produjo cuando los detectives rastrearon la venta del teléfono móvil de Simon hasta una casa de empeños local. Los registros de la transacción los llevaron directamente a Debbie Pereira y Benjamin Atkins, convirtiéndolos en los principales sospechosos. La policía llegó al pequeño apartamento y, mientras registraban la propiedad, encontraron la última y condenatoria pieza de evidencia que necesitaban: los brazos cortados de Simon, envueltos en bolsas de basura y escondidos en el jardín. La pareja fue arrestada bajo sospecha de asesinato. Metido en la parte trasera de una furgoneta policial, no sabían que un micrófono secreto grababa cada palabra. La conversación que siguió fue una ventana escalofriante a sus mentes despiadadas. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó Debbie a Ben en voz baja. La respuesta de Ben fue inmediata y aterradora.
Lo miraré directamente a los ojos y le diré, sí, lo haré una y otra vez. Si me dejas ir hoy, encontraré a otro y lo volveré a hacer. Los traficantes de drogas matan, decapitan y se comen al cabrón. Luego habló del momento de su arresto, cuando la policía estaba registrando el jardín. Entré al jardín para deshacerme de los malditos brazos, dijo con naturalidad. Continuó con una afirmación verdaderamente monstruosa a Debbie, alardeando de haber cocinado la cabeza de Simon y comido sus mejillas. Por su parte, Debbie no mostró horror ni asco. Su única preocupación era ella misma. Le preocupaba, le dijo a Ben, que la policía pudiera encontrar rastros de sangre bajo sus uñas. Su conversación mostró una total falta de remordimiento, una escalofriante indiferencia ante la horrible violencia que habían perpetrado. Durante el interrogatorio, los agentes presionaron a Ben sobre el paradero de la cabeza de Simon. Solo se habían recuperado pequeños fragmentos de la hoguera del jardín. Ben insistió en que la había quemado por completo, alegando que el cráneo y los dientes se habían convertido en cenizas, una afirmación que, según confirmaron los expertos forenses, era imposible sin un crematorio industrial. A día de hoy, la cabeza de Simon sigue desaparecida, negando a su familia la dignidad de un entierro digno. En un momento extraño y retorcido, Ben incluso le preguntó a su abogado si admitir haberse comido la cabeza de Simon lo libraría de la responsabilidad. Una pregunta que reveló la profundidad de su pensamiento depravado y manipulador. En el tribunal, las pruebas en su contra fueron abrumadoras. Ben Atkins fue declarado culpable de asesinato, desvío de la justicia e impedimento del entierro de un cadáver. Recibió cadena perpetua con un mínimo de 19 años. Debbie Pereira fue declarada culpable de desvío de la justicia, tras haber admitido previamente haber impedido el entierro de un cadáver. Fue condenada a 4 años de prisión. Tras la sentencia, Ben ofreció una disculpa hueca e interesada. No habría hecho eso si no hubiera estado bajo los efectos del alcohol, afirmó. No lo habría descuartizado. Tenía miedo. Estaba traumatizado. Tenía pánico. Estaba bajo un estrés extremo, además de bajo los efectos del alcohol. Lo que hice fue realmente horrible. Es horrendo lo que hice y merezco ser castigado. Lo siento por su familia. Lo siento por mi familia. Añadió una advertencia escalofriante. Me resulta difícil sentir remordimiento por un hombre que intentó matarme en mi propia casa. Las últimas y más conmovedoras palabras fueron las de Wesley, el hijo de Simon. En una conmovedora declaración de impacto, se enfrentó a los asesinos de su padre con la voz cargada de dolor e ira. Sus hijos deberían estar avergonzados de lo que han hecho, dijo. Destruyeron muchas más vidas que la de mi padre. Ninguna sentencia será suficiente para lo que han hecho. No hay nada que pueda decir que realmente capture lo que me han hecho sentir. Sabías lo que hacías. Independientemente de lo que otros pensaran de él, era mi padre, amado indescriptiblemente e irreemplazable para mí. Nunca me gustó la idea de que papá consumiera sustancias, pero a pesar de sus dificultades, era mi padre, de quien me sentía orgulloso. Las palabras de Wesley rescataron la humanidad de su padre de la monstruosa narrativa creada por sus asesinos. Esta no era solo una historia sobre adicción y violencia, era una historia sobre la pérdida de un padre, un hijo y un hombre bondadoso que fue visto por sus depredadores como nada más que un blanco fácil, un obstáculo para su próxima euforia. Cuando finalmente se enfrentó a ellos, no solo lo silenciaron, sino que lo aniquilaron de la manera más brutal imaginable. Un final trágico y aterrador para una vida ya de por sí llena de dolor. Bueno, con esto concluye el video de hoy. Espero de verdad que les haya brindado información valiosa sobre algunos de los casos más ignorados a lo largo de los años. Si les resultó útil, por favor, consideren darle a me gusta, suscribirse y activar las notificaciones para mantenerse al día.
Gracias de nuevo por su tiempo y apoyo. Hay más en camino, así que estén atentos.